Bueno, parece que las bolsas se han puesto la venda antes de la herida, lo digo por esas actas de la Reserva Federal que vamos a conocer esta tarde con los mercados en Europa ya cerrados, pero ayer ya todo suena a que Brainard, la número 2 de la Reserva Federal, pues ya adelantó por dónde podrían ir los tiros, en el sentido que dice que hay que reducir el balance y subir los tipos de una forma más acelerada. Bueno, curioso, el IBEX 35, digo curioso porque entre las 7 compañías que más están subiendo hoy, 6 son energéticas, y algunas de ellas, hombre, muy bien la subida de tipos y que suban los rendimientos de los bonos no les va bien, pero bueno, ahí están, Enagas, Iberdrola, Repsol, Naturgy, Red Eléctrica, Endesa. Esas son las compañías que más están subiendo la jornada de hoy dentro del IBEX 35, con el permiso de Farmamar, que es la segunda que más sube, con una subida del 1,14%. IBEX 35, 8530, abajo un 1%. Mar Ribes, Black Bear, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets y TraderSecrets.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, buenas tardes a ambos. ¿Tienes toda la pinta, Marc? No, la verdad que la pinta que tiene la venimos viendo en los últimos meses, ¿no? Situación de distribución avanzada y fallo en la amplitud del mercado en general. La guerra ha acelerado todo lo que había encima de la mesa, que es la inflación, los estímulos fiscales, la retirada de los estímulos monetarios, una rotación lógica cíclica. En la parte positiva está que el Dow Jones ha aguantado esa zona de soporte. La parte negativa es que Europa ha perdido soportes y ahora pues tenemos esa duda razonable si lo que vemos es una corrección de un proceso de recuperación del DAX y vuelta a la distribución de las bolsas globales, o si el DAX está anticipando la ruptura y pérdida de soportes del Dow Jones, que entonces sí sería un deterioro muy claro de la tendencia. Pero es lo esperado. Nosotros seguimos insistiendo en liquidez, en operar esto que hemos vivido como un rebote, y ahora creo que es un poquito temprano para hablar de posiciones cortas, pero ojo, porque si el Dow Jones pierde la zona de soporte, entonces sí que veríamos un deterioro claro, sobre todo por debajo de los 32.000 puntos el Dow Jones. Ahí tendríamos confirmación de ruptura y peligro en el corto plazo, desde luego, en las bolsas mundiales. Es el tema del día, Gerardo. Fin del rebote, se acabó el rebote de marzo, el rebote de alivio, el rebote de la avaricia, el rebote del vicio, que le han puesto tantos calificativos a lo que ha sucedido en el mes de marzo. Por cierto, que dicen también que hay que tener muy monitorizados los niveles que han hecho las bolsas, tanto los suelos como los máximos de marzo, porque en esos rangos nos podríamos mover fácilmente durante los próximos meses, dicen. Bueno, lo ha dicho Omar, lo ha comentado perfectamente, ¿no? Es temprano para saber ante qué estamos, ¿no? Hay un hecho cierto, y él redundaba en ello, o sea, él lo decía, yo redundo en ello, que es que Europa sí ha perdido soportes, Estados Unidos no. Aquí el problema es que Estados Unidos se incorpore a la fase de reacción que tienen las bolsas europeas, porque al final lo que tenemos que entender es que el alza nacido en marzo de 2020 con la pandemia, bueno, pues ha sido ajustada. Observa un detalle, es decir, la caída nada tiene que ver lo que vivimos con la pandemia. Fíjate, el Eurostoxx abajo, el DAX arriba, es decir, bueno, son caídas muy importantes las que tuvieron, la que tenemos ahora es más bien tibia. La semana pasada un poco el planteamiento que nos hacíamos, ¿cuál era? Bueno, hemos tenido una ruptura de soportes bastante clara, la zona de los 14.800, 15.000 más o menos del DAX, y la zona 3.900, 4.000 del Eurostoxx, y pequeños detalles, es decir, las velas, esos gaps que se abrían con las velas semanales de ruptura a la baja, es verdad que eran superados al cierre de vela diaria, pero no es menos cierto que al cierre de vela semanal nos dejaban mecha. Bueno, y lo que pasa en estos momentos, lo que está aconteciendo durante la jornada de hoy, que es, bueno, pues un poco, pues probablemente confirmación de la fase de ajuste de todo este alza. Pero claro, ¿es un ajuste para luego volvernos para arriba o es un ajuste de acuerdo porque hemos visto el techo? Bueno, es una cosa que en principio no sabemos. Para mí un poco la clave es, primero, o sea, es razonable ver esta caída que estamos teniendo, habida cuenta que aparte de esos gaps hemos vuelto a las bandas de medias móviles que además actúan a modo de directriz dinámica
las cortas actuaron primero, superadas nos vamos a las lentas, bueno, pues desde ahí recaemos. La cuestión aquí es un poco lo que se ha comentado al principio, si estamos ante algo más o no. No lo sabemos. Ahora, lo que sí que nos planteamos es, si alguien quisiera construir cartera, no puede ser nunca en este rebote. Es decir, en el mejor de los casos, siempre en reacción. Es decir, en caída y siendo muy selectivo, un poco el planteamiento que hacíamos el otro día. Es decir, si tenemos este alza, si de alguna forma queremos subir, pues tendríamos que ver algo parecido a lo que está haciendo y luego efectivamente movernos al alza. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me cuesta mucho pensar que esto, vamos a ver, que pudiera ser así, porque pasamos del todo a la nada y de la nada del todo, una facilidad extrema, un poco con lo que están haciendo los bonos, ¿no? Porque las velas de marzo del Bund del 10 años y del Bovespa del 5 años se las trae, ¿no? Y lo que nos está indicando es que, bueno, que se avecinan curvas, ¿no? Pero bueno, ya sabes cómo es el mercado. Aquí nunca estamos atinados. Se levantan por la mañana siendo alcistas y luego se acuestan siendo bajistas, que da un poco imagen un poco de por dónde van ahora los tiros, el despiste generalizado, la confusión, mejor dicho, que tenemos, claro, con tantos elementos negativos sobre la mesa, que las bolsas todavía no hayan corregido aún más. Pues claro, es normal que estemos con la mosca detrás de la oreja. Hablemos también de empresas. No sé si Solaria, por ejemplo, podemos tocar, Marc. Ayer la calentó también un poquito más Elon Musk, ya creo que es la compañía más rentable del IBEX 35 en lo que llevamos de 2022. Curioso, porque 2021 estuvieron en el dique seco todas las renovables, en el más completo ostracismo, y ahora mismo son, pues eso, un poco las acciones de moda, con el permiso de todo el tema de materias primas, petróleo, etc. Sí, la verdad que nosotros hemos estado pensando mucho, ¿no?, este tiempo, porque afortunadamente el proceso de pérdida de soporte nos pilló con un proceso de deshacer posiciones y esa distribución que te comentaba antes nos alejó un poco de tomar nuevas decisiones, ¿no? Y poco a poco nos pusimos 50% defensivos y hemos ido rotando. Hemos vendido el oro con beneficios, hemos vendido Telefónica, que aunque lo está haciendo bien, pues hemos pensado que otras cosas podían mejorar. Y creo que hay dos sectores, defensa y energía renovable, que pueden dar mucho que hablar, porque al final hay que tener en cuenta que los estímulos del plan Biden y de Europa van a apuntalar la energía renovable, además con más razón, después de ver que la dependencia energética de un país posiblemente hostil, seguramente con más determinación invertiremos. Y esto, como se viene diciendo, no es algo que sea de hoy para mañana. Es un proceso muy largo, porque estas empresas pueden crecer mucho, ¿no? Entonces, fíjate que no solamente Solaria ha arrancado en un proceso alcista, sino que, por ejemplo, el ETF que hemos incorporado, el Invesco Solar Energy, está en una buena disposición, incluso uno más global, como el iShares Global Clean Energy. Entonces, este proceso, el proceso previo de caída venía precisamente de que el senador díscolo Manchin había cuestionado el plan Biden, no la inversión en energías renovables, sino sanidad, educación, y ahora parece que volvemos ahí. Si aprueban el plan Biden, yo creo que va a ser un sector defensivo, fíjate, ¿no? Entonces, por ahí tenemos muchas alternativas y creo que es un sector que hay que estar. No tendrá un peso específico mañana en la economía, pero sí dentro de los próximos 30 años. Y yo creo que ahí hay un tema que hay que estar invertidos como mínimo entre un 10 y un 20% de la cartera. Así lo hemos hecho nosotros. Y aunque corrija, pensamos que hay que aprovechar las correcciones para incorporarse en esta tendencia. Lo está haciendo. Más que un sector growth, que también lo es, se está dando también ese carácter defensivo al sector de las renovables. Sobre todo es muy visible los días que el mercado se pone el escudo, el chaleco, ¿no? Y está en ese modo defensivo. Hablemos también de criptoactivos. Gerardo, han tenido también un mes de marzo tremendo, espectacular. Hemos visto a Bitcoin por encima de los $47.000, Ethereum marcándose máximos anuales, $3.500. Están un poquito más flojos, pero tampoco veo yo ahí que decaiga mucho el ánimo, ¿eh? Bueno, han tenido el mismo rebote que las bolsas, ¿no? Fíjate que al final la vela de marzo, que es lo que nos deja, decíamos, en los bonos, grandes velas negras, bajistas, en las bolsas mechas por la parte de abajo. Ahora, superar el máximo previo
es relativamente sencillo. Sensación, pues que puede empezar a ser recorrida esa mecha de nuevo a la baja. Y en los criptoactivos ha sido algo parecido, además con un pequeño detalle. Fíjate, en el caso de Ethereum o Ethereum, como se diga, no sé cómo se dice realmente, ruptura de primera gran resistencia en la zona 3.300 con gap alcista. Estos son lo que serían los futuros. En principio estamos ante una vuelta en toda regla, con rompemos además la directriz, todo lo que queramos dentro de un amplísimo lateral. Detalle. Bueno, el detalle lo tenemos en que esta ruptura, que esto es un gap alcista diario semanal, fíjate lo que pasa, lo que ha pasado estos días atrás, como de nuevo al intentar escapar, observa lo que hace Ethereum y ahora si echamos un vistazo a lo que hace Bitcoin, fíjate la divergencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Pues que la salida a priori no es buena, lo cual no significa que no pueda serlo en un futuro. Luego la lectura que hacemos es sí, tenemos una salida al alza, pero no. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es bastante probable que esta vuelta a ese gap que estamos teniendo en estos momentos incluso pudiera, ojo, llevarle a testear de nuevo esas bandas de medias que, recordemos, actúan a modo de directriz dinámica, tanto al alza como a la baja, pudiera ser una realidad y probablemente pues Ethereum aprobar lo que sería su gap y de nuevo vamos a ver si lo intenta. Desde luego, si acaban cerrando estos huecos a priori de salida, estaríamos ante un fracaso importante y dentro de, ojo, de un gran lateral que no olvidemos y hagamos exclusivamente análisis técnico, que también se puede hacer con las criptos. Observa cómo manda esta vela que nos dejó en enero. Esta vela es la que manda, entonces todo lo que sea volver aquí es resistencia, llámese Bitcoin o llámese Ethereum, con lo cual tranquilidad y buenos elementos. De momento salida al alza no hay. Gerardo Ortega, CMC Markets, TraderSecrets.es. Muchísimas gracias. Marc Ribes, Black Bear. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Igualmente. Y se van sumando nuevos elementos a esta